Interior transitorios. Señor Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, muy buenos días. Gustavo, muy buenos días. Un saludo muy especial a usted, a los compañeros en la mesa y a todos los oyentes. ¿Sí van a ser transitorios? Bueno, Gustavo, eso es una pregunta para el ministro de Hacienda, ¿no?, que ayer intervino en la plenaria del Senado. La verdad todavía no se ha expedido los decretos. Ahora tenemos Consejo de Ministros para seguir revisando los decretos que seguramente se expedirán, los primeros decretos de la conmoción hoy, que apuntan fundamentalmente, en primer lugar, a restablecer la seguridad y el orden público en el Catatumbo, una ofensiva militar que ha ordenado el señor presidente de la República para impedir que el Ejército de Liberación Nacional ejerza control en una zona de frontera que es estratégica para la seguridad nacional y para la soberanía del país. Allí parte de los recursos que se recaudarán por contribuciones, que es como lo determina el estado de excepción de la conmoción interior, contribuciones temporales por la vigencia fiscal del 2025 o por los 90 días o los 180 días que dure la conmoción. Allí tendrán que invertirse los recursos en fundamentalmente restablecer esa normalidad en el Catatumbo. Pero vamos a ver finalmente cuáles son las medidas de carácter tributario que además tienen que venir acompañadas de traslados presupuestales, también tienen que venir acompañadas también de unas medidas en materia de anticipo de regalías, todo con el fin de acelerar la ejecución de, por un lado, de obras de infraestructura y obra social que se requieren en la zona, y por otro lado, de la ofensiva militar, porque la intervención integral en el territorio del Catatumbo tiene carácter humanitario, carácter militar y inversión social en infraestructura. Es como ha planteado el gobierno del presidente Petro la transformación de ese territorio para evitar que sucedan y que se repitan tragedias como las que lamentablemente estamos viviendo hoy. Señor ministro, ayer nos acostamos con la duda y nos levantamos con la misma duda. ¿Los liberales en el Congreso están con el gobierno o no están con el gobierno? ¿Apoyan sus medidas o no? ¿Son de oposición o son cercanos al gobierno? La bancada liberal del Senado y de Cámara, en su gran mayoría, yo diría que en un 80%, Gustavo, tanto en Senado como en Cámara, ha venido acompañando con convicción, con entusiasmo, las distintas reformas sociales del gobierno, y no podía ser distinto. Eso hacen parte de la tradición histórica del liberalismo colombiano. En las distintas reformas los ponentes liberales han jugado un papel fundamental. La bancada del Partido Liberal ha venido enriqueciendo esas reformas. La reforma a la salud se ha mejorado mucho gracias a la participación de la bancada liberal. En la reforma laboral se hizo un acuerdo con la ministra de Trabajo para introducir modificaciones fundamentales que mejoraron las reformas. Han estado a la vanguardia en la aprobación de la ley de la jurisdicción agraria, que hace parte del paquete de implementación del acuerdo de paz. Así ha venido siendo, su participación ha sido fundamental en esta agenda legislativa del gobierno, y estoy seguro que seguirá siendo igual. Esto no cambia absolutamente para nada la declaración del expresidente Gaviria, que yo diría que no tiene nada novedoso, no es ningún secreto. El expresidente ni siquiera ha estado en la independencia durante este tiempo, durante el último año y medio, ha estado abiertamente en la oposición, y eso es legítimo y válido y hace parte del ejercicio democrático en el país. Ministro, ayer sorprendieron las declaraciones de Oti Patiño de afirmar que la puerta para un diálogo de paz con el ELN seguía abierta. ¿Usted está de acuerdo con eso? Pues mire, yo creo que el ELN tiró a la caneca de la basura las posibilidades de paz en Colombia. Yo he sido un partidario permanente de la búsqueda de una negociación política en Colombia, tanto con las FARC como con el ELN, que han sido o eran los dos grupos alzados en armas que, independientemente de que estuvieran equivocados y que acudieran
lamentablemente a la violencia para defender sus ideas, tenían un origen y una justificación política por allá en la década de los 60 y de los 70 en Colombia. Hoy ese ELN, lo ha dicho el presidente de la República, ha desaparecido. Se ha impuesto el ala más sanguinaria, el ala más radical, el ala dedicada al narcotráfico. El ELN se ha venido degradando en el ejercicio de su lucha. Ya no pretende cambiar el modelo económico, social y político del país. Lo que buscan ahora simplemente es apropiarse de ejercer algún control territorial para sus rentas criminales, de la extorsión, del narcotráfico, de la minería ilegal. Francamente, yo creo que con este acto de barbarie es el ELN el que ha cerrado totalmente las posibilidades y ha desperdiciado tal vez su última oportunidad de hacer la paz en Colombia, y ahora lo que hay que es institucionalmente y como sociedad enfrentar a los criminales del Ejército de Liberación Nacional. Es decir, plomo. Pues es que ellos, el acto del Catatumbo, Gustavo, es un acto de barbarie, es un acto premeditado, de sevicia, mientras estaban preparando, y lo dijo el propio comisionado de paz, mientras supuestamente se estaba preparando una nueva ronda de conversaciones entre los delegados del gobierno y del ELN en la mesa, al mismo tiempo, desde Arauca y del Catatumbo estaban preparando lo que ha sido una masacre contra la población civil, que repite la situación trágica que lamentablemente ha vivido la gente del Catatumbo desde hace ya varias décadas. Es muy doloroso. Lo dije ayer en la plenaria del Senado y Cámara. Tuve la oportunidad de dialogar con líderes campesinos del Catatumbo que vinieron hoy. Estuve con ellos en Ocaña, estuvimos en Tibú, en Cúcuta, y el dolor de la gente es muy grande porque una y otra vez los distintos grupos criminales los violentan, los atropellan, contra el derecho internacional humanitario, contra los derechos humanos, los paramilitares primero, las FARC, los helenos, las disidencias, el EPL, Megateo. Es una tragedia que debemos concentrarnos los colombianos. Yo el llamado que haría, Gustavo, es que no es el momento para las disputas políticas. Yo creo que es el momento de que todos los colombianos nos unamos en solidaridad con la gente del Catatumbo alrededor de esta conmoción interior, y nos unamos también para entender que hay que enfrentar con toda la institucionalidad del Estado a los señores del Ejército de Liberación Nacional. Y ahí sí hay que reconocerle a usted, doctor Cristo, pues que ha sido tan comprensivo, ese es el término, con el ELN, que hasta su padre lo mataron. Pero mire, yo le quiero preguntar por el Consejo Nacional Electoral por dos razones. Primero, porque están investigando al presidente y a su campaña, ¿cierto? Y segundo, pues porque le hicieron una reducción de 600 mil millones de pesos y el presidente del Consejo Nacional Electoral está diciendo que las elecciones no están garantizadas. Entendemos que la registraduría es la que fundamentalmente hace las elecciones, pero no es muy raro que justo el órgano que investiga al presidente de la familia le hagan semejante reducción de presupuesto. Vanessa, muchas gracias por la pregunta. Primero, la dirección y la organización de las elecciones en Colombia es de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y así lo reiteró en fallo reciente la Corte Constitucional. Y la registraduría tiene los recursos garantizados. Mire usted cómo es la vida. Yo recuerdo que usted me entrevistó hace unos meses en el Festival de las Ideas de Prisa en Villa de Leyva, y habían armado una tormenta en un vaso de agua diciendo que se le había quitado los recursos a la registraduría, 2,5 billones de pesos, para hacer las elecciones. Y resulta que lo que sucedía era que, como siempre pasa con la plata de la registraduría desde hace ya muchos años en todos los gobiernos, esos recursos van a una bolsa de Hacienda y la registraduría va pidiendo los recursos en la medida en que los va necesitando para la contratación de las elecciones. Eso se clarificó. Y al mismo tiempo preguntaban que por qué el presupuesto del Consejo Electoral había subido de 260 mil millones de pesos a 1 billón de pesos,
precisamente porque ese aumento del presupuesto del Consejo Electoral, y que precisamente se hacía ese aumento porque estaba investigando al señor presidente de la República. Ahora señalan todo lo contrario, que por qué se reduce. Ni se aumentó ni se redujo. O mejor dicho, no, sí se aumentó, porque el del año pasado era de 268.000 y con el aplazamiento quedan casi $500 millones. Luego, me parece que la organización electoral en su conjunto tiene hoy, incluso con el aplazamiento, el presupuesto más grande que ha tenido en su historia para hacer elecciones de Congreso y elecciones presidenciales. El presupuesto de las dos entidades suma hoy, con el aplazamiento, 3.700.000 millones. Yo me resisto a creer que con ese presupuesto no se puedan hacer las elecciones. De hecho, el registrador ayer dijo que las elecciones estaban garantizadas, y este gobierno ha hecho la primera Comisión Nacional de Garantías ayer para escuchar a todos los partidos, a la organización electoral. Asistieron el señor Contralor y el Procurador, con la mayor antelación que se ha hecho nunca una Comisión Nacional de Garantías, precisamente para avanzar en la organización de unas elecciones que no son solamente responsabilidad de la Registraduría y del Consejo Electoral, sino de todo el Estado colombiano, de nuestras fuerzas militares y de policía, para garantizar seguridad, de los organismos de control, para garantizar que se inviertan bien los recursos, que los funcionarios públicos no intervengan en política, en fin. Es todo un andamiaje que echamos a andar ayer, y que frente a este tema de los recursos, lo que acordamos ayer con el Consejo Electoral, con la Registraduría, con la propia Contraloría General de la República, que se ofició a ayudar en ese trabajo técnico, es que organizamos una mesa técnica para mirar los recursos, cómo se van a invertir, el flujo de recursos, cuándo se van a necesitar, en la medida que vaya avanzando el año y se necesite la contratación, y evitar, Vanessa, algo que pasa porque el sistema electoral colombiano sí genera algunas ambigüedades y confusiones por la existencia de las dos entidades, claro, con sus funciones, y es evitar duplicidad de funciones. Aquí necesitamos austeridad. Ustedes están hablando ahora del problema de la salud en Colombia, de la UPC, de la falta de recursos, y lo que no podemos nosotros como Estado es dilapidar recursos que no se necesitan, y por eso precisamente es que armamos esa mesa técnica para definir qué se necesita, lo que estrictamente se necesita para hacer unas elecciones con todas las garantías, pero sin duplicidad de funciones, sin contratar una burocracia exagerada y sin que de ninguna manera haya la sensación de que se están derrochando los recursos. Ministro, una última inquietud. A las 10 se posesiona Laura Sarabia como canciller. ¿Se queda sin jefa Benedetti? ¿Le toca a usted ser jefe de Benedetti? Uy. O el doctor Rojas. No, me imagino que ahora Jorge Rojas ahí en el DAP. Bueno. Pero no lo quieren mucho. Jorge Rojas no lo quiere tanto. Tan afortunado. Ministro. Sí. Y ese futuro está enredado porque el doctor Rojas no es partidario del señor Benedetti teniendo cargos en el gobierno. Ministro, diga, aleje de mí ese cáliz. Sí, eso a Cristo le ha funcionado, ¿sabe? Exacto. Lo de alejar el cáliz. Ministro, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Un saludo muy